Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más en su programa favorito, Tiempo de Mujeres, en esta semana de Pascua que esperemos pues la estén pasando relajados, en familia, guardando las tradiciones y pues siendo felices, ¿para qué más que la verdad? Pues estamos aquí con una invitada especial, es una colega académica que conozco hace varios años y que maneja unos temas bien interesantes que además tienen que ver con las emociones, tienen que ver con la sexualidad. Ella es Adriana Leona Rosales Mendoza, yo la conozco como Leona. Ella es una académica, socióloga de origen, con maestría y doctorado en antropología social, que se ha dedicado las últimas 3 décadas a generar conocimiento acerca de diversos temas, pero se ha especializado en uno que es muy importante y de gran actualidad, que es la sexualidad humana, la salud reproductiva y varias cuestiones culturales vinculadas. Mi querida Leo, un placer tenerte aquí de visita en la ciudad de Mérida. Eres asidua, pues colaboradora de una serie de proyectos que tienen que ver con la cultura maya. Bienvenida aquí a tu programa Tiempo de Mujeres. Gracias, Gina. Un placer. Gracias, un placer estar aquí y pues adelante con la entrevista. Vamos adelante con la entrevista. Me decía, pero ¿de qué vamos a hablar de mi tema? Le digo, no, este programa es fundamentalmente pues para hacer un reconocimiento a la trayectoria de mujeres que como ella en el ámbito de la academia y otras mujeres que hemos entrevistado aquí, pues ya rebasamos las 100 entrevistas, mi querida Leo, y hemos tenido mujeres de gran trascendencia en la cultura, en el arte, en el deporte, en la política, en la academia. En fin, ha sido todo un placer tener a mujeres que han roto el techo de cristal, que han salido adelante, que han sabido enfrentarse a los retos. Como es el caso de tu propia trayectoria, así es que este es un pequeño reconocimiento a tu trayectoria y a tu valía como académica en la actualidad. Ya 3 décadas de trabajo, mi querida Leona. Pero antes de hablar de los temas que tú manejas, donde eres experta, nos gusta aquí recuperar al estilo antropológico un poco de tu trayectoria. Cuéntanos quién es Leona, quién fue Leona de niña, qué aspiraba de chiquita, qué referentes recuerda de su familia, dónde nació, qué aspiraciones tenía, cuándo te dio por pensar en el mundo de la educación superior, de la ciencia. Cuéntanos un poco de Leo, chica. Bueno, Leona o Adriana. Adriana me conocen en la familia, pero bueno, mi nombre Leona es algo bien curioso de dónde viene, ¿no? Mi abuela paterna era llamada Leona, Leoni, porque ella fue una mujer norteamericana. Y mi mamá se llamaba Leona también porque nació un 11 de abril, día de no sé qué papa León algo. Entonces, como yo fui la primera nieta, me tocó el nombre de Leona, Adriana Leona. Entonces, a mucha honra también por Leona Vicario, tener un nombre tan poderoso, ¿no? Tan potente como Leona. Por eso me digo llamar Leona hoy en día. Yo provengo de 2 familias bien encontradas, digamos. Una familia que es la de mi mamá, de clase humilde en la Ciudad de México, y que, bueno, ella se caracterizó siempre por ser una mujer que quiso prepararse, ir a la escuela. Ella trabajaba de día y estudiaba para contadora de tarde-noche. Y por otro lado, de mi papá, que era un niño, hijo de un hacendado de Morelos y Michoacán en aquel entonces. Ellos exportaban melón y sandía. Y bueno, pues eso me llevó a tener como una historia bien peculiar. Entre, por un lado, esta parte de ser una hija de una familia de clase humilde, y por otro lado también tener como una formación más al estilo mi papá, que había estudiado en escuelas privadas y que había viajado y salido, y entonces fue entre la cumbia y la música clásica. Y bueno, también mi padre pues me
orientó, me incitó muchísimo a la lectura. Recuerdo a los 9 años me llevó un libro que me marcó muchísimo, que fue Corazón Diario de un Niño. Y bueno, yo quería ser como este niño, ¿no? Que había, bueno, que soñaba con viajar de Italia a los Andes y demás. Y bueno, pero siempre me cuestioné por qué un niño y por qué no una niña, ¿no? Entonces, mi familia también es bien beisbolera. Provengo de una familia de abolengo beisbolero. Uy. Entonces, yo siempre iba a los partidos en Ciudad de México, los Diablos Rojos del México, ¿no? Y siempre me pregunté por qué una niña no podía jugar béisbol. Entonces, si me preguntas cuál es la primera imagen que tengo de qué quiero ser de grande, yo quería ser beisbolista. Ándale. Yo quería ser una mujer beisbolista. Pero pues en aquel entonces no se usaba, digamos, que una hiciera deporte, ni siquiera, bueno, a lo mejor en tus clases de educación física, pero no más. Y todo eso me llevó a cuestionarme pues muchas cosas con relación a la igualdad de género, a por qué las mujeres éramos sometidas y por qué mi mamá me decía, bueno, pues algún día te vas a casar y vas a tener hijos y te van a mantener. Y yo decía, ¿cómo? No, yo quiero tener una carrera, yo quiero hacerme una vida propia, ¿no? Y no porque no pensara en formar una un familia, matrimonio y tener hijos y demás. Tengo 2 hijos maravillosos, León e Iván, y creo que también a ellos los formé mucho en todo esto que es el tema de igualdad de las mujeres y los hombres. Y bueno, mi vida fue así, un poco pues especial en ese sentido. Y también, bueno, ya llegando a la adolescencia, yo fui una niña, ahora que estoy en la Universidad Pedagógica Nacional y que trabajo con profesoras y profesores, pues digo, híjole, qué terrible, yo era una niña tremenda, ¿no? O sea, no me quedaba ¿Te hubieras quieta. Expulsado a ti misma más de 3 veces? Sí, yo creo, sí. Vean nada más, es muy interesante desde el nombre cómo te marca este origen, porque el nombre en sí, además de la tradición de por qué te lo pusieron, pues es un nombre muy fuerte. O sea, Leona significa pues estar pues la reina de la selva, ¿no? Sí, además claro. rompiendo los estereotipos tradicionales. Y aquí la importancia de tener figuras familiares que finalmente, si bien eran tradicionales, pues también te permitieron una entrada al mundo de la ciencia y de la educación superior. Hablando del béisbol, sí sabes que aquí en Yaxuna se llama Joseito, don Moguel en los controles, asesóranos, que hay un grupo de mujeres mayas que con IPIL juegan béisbol, rompiendo precisamente todos estos estereotipos, claro, 30 años después de que tú te lo planteabas, ¿no? Sí, ya en algún momento dado yo jugué como veterana, ¿no? En algún ¿Cómo equipo crees? de softball. Ajá. Sí. Pero no fue de niña. Bueno, de niña me metía yo a los juegos como nada más con los niños ya después de que ellos tenían sus grandes partidos. A ver, bueno, sí, vamos a jugar una rolita, ¿no? Y una sí me elegían porque sí era buena. Yo para el béisbol. No, pues sí, sí traías la tradición familiar, pero síguenos contando, después de esta etapa, por lo que veo, una familia estructurada, en lo que se llama tradicional, con valores, cuidado de los hijos, etcétera. ¿Cómo te decantas por la sociología o cómo te llamó la educación superior como una vía de realización personal? Bueno, porque en este tema también de la lectura a la que me incitó mi papá, Eduardo, pues ahí yo veía como muchos personajes que andaban viajando, yendo y viniendo, y lo primero que me planteé fue ser diplomática, ¿no?
Eso era como yo decía, así voy a cambiar el mundo, ¿no? Ya luego cuando me di cuenta de que era bien difícil cambiarlo de manera tan global, dije, bueno, desde mi trinchera, y ahí creo que a mí una revista feminista que me marcó mucho fue FEM. Ay, sí, a con todas. Alaide Fopa, ¿no? Alaide Fopa, y sí. bueno, con toda una serie de mujeres feministas de aquel entonces, de Elena época. Urrutia, Marta Lamas. Marta Lamas. Sí. Entonces, pues empecé como a leer esas lecturas revolucionarias, pero también enfocadas a valorar a las mujeres y mostrar como que sí podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Que todo estaba en esos estereotipos y estigmas que se habían planteado por mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando decidí irme a la sociología, a estudiar sociología. Ya. Fue a partir entonces de la necesidad de tener una entrada a este mundo del feminismo, las autoras a las que pues fueron nuestras madres académicas, a quienes les tenemos mucho respeto porque ellas nos cambiaron la visión desde las lecturas de Simone de Beauvoir, ¿no? Hasta las latinoamericanas, que fueron muchas, Teresita de Barbieri, Elena Urrutia, hablábamos de ayer de ella, de Elena Urrutia, en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México, donde estuviste posteriormente. Pero si se quedan aquí con nosotras, denos un momento para tener una pequeña pausa. Estamos con la doctora Leona Rosales, para hacerlo más pequeño. Ella es autora de un nuevo libro del que vamos a hablar ahorita. Es un interesantísimo libro que está con un tema muy, muy importante para nuestros días. Quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres con una amiga muy querida, una gran académica. Ella tiene muchos años como profesora investigadora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Les he comentado en varias ocasiones que quienes están en este sistema son académicos y académicas de alto perfil, con un nivel de preparación hasta doctorado y con una serie de publicaciones que son evaluadas por pares para garantizar pues la excelencia de la generación de conocimiento, además de que dan clases, pues asesoran tesis, sobre todo de posgrado. Y en esta ocasión, ahorita seguimos hablando de su trayectoria, pero no me puedo aguantar las ganas, porque nuestra invitada Leona Rosales, la doctora Rosales, acaba de publicar este libro que se llama Educación Sexual, Culpas, Miedos y Disputas, y hace un análisis también de diferentes momentos históricos para abordar este tema. Ahorita vamos a preguntarle cómo conseguimos el libro. Por lo pronto yo ya tengo el mío, y déjenme decirles que pues ahora sí que uno se lo echa en una sola sentada. Generalmente cuando se hace investigación como la que hacemos nosotros en la academia, suele ser a veces pesada porque utilizamos marcos teóricos, autores, explicamos la metodología a través de la cual se van haciendo diferentes narrativas y exposición de la información que vamos obteniendo, cómo se clasifica y cómo llegamos a conclusiones. Este es un libro muy pedagógico porque nos aborda desde precisamente esta parte emocional, un problema, un fenómeno social que está en boga hoy en día, que siempre ha estado, pero que particularmente, pues ahorita hay una gran discusión sobre el derecho a decidir, las madres, las mujeres que ya no quieren tener hijos, que son dueñas de su cuerpo, etcétera. Nada más voy a leer una pequeña parte que nos dice en la contraportada. La sexualidad provoca emociones de culpa, miedo, ira, vergüenza o tristeza, o bien de alegría y euforia, así como en sentimientos de amor o desamor. Despierta necesidades, deseos, frustraciones y anhelos, y experimentarla con placer y sin malestares. En ocasiones, el vivirla con amor se espera que ocurra un embarazo y se aguarda con ternura la llegada de una nueva persona. En contraste, al padecerla con violencia, se elige o se asume, en el mejor de los casos, un aborto o en el peor, un suicidio
o se tiene una vida llena de ansiedades y desesperanzas. Un tema muy fuerte, muy emotivo, que tiene que ver pues con los embarazos adolescentes, con la enseñanza a través del estado de la sexualidad y con las diferentes ideologías y agendas de grupos un tanto antagónicos respecto a qué es lo que debemos enseñar a nuestras hijas e hijos desde temprana edad. Mi querida Leona, un tema muy controversial, pero sumamente importante, y además eres en México una de las investigadoras clásicas en el abordaje de estos temas a nivel nacional desde las ciencias sociales. ¿Qué trae este libro? Cuéntanos, sintetízanos, ¿por qué abordar esto de la educación sexual y abordar algo bien importante que son las culpas, los miedos y las disputas? Bueno, voy a comenzar con digamos, en el capítulo 1 se hace una pequeña caracterización sobre las emociones. No voy a entrar en detalles sobre teoría de las emociones. Yo en él solamente retomo el de emociones recalcitrantes, que son aquellas que de alguna manera generan malestares, que generan algo que es irracional, algo que va más hacia lo que me surge en las entrañas y que en su momento se aleja, digamos, de lo racional. Así que a partir de este libro yo he querido mostrar cómo se genera esta contienda, esta disputa entre dos grupos muy específicos a los que llamo el grupo de tradicionalistas. No quise usar el término conservador, tradicionalistas, entre quienes están representantes de la Iglesia Católica, iglesias cristianas, y también algunos personajes tanto del nivel educativo, formativo, como de las familias. Por el otro lado, los grupos que defienden los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a poder enseñar y mostrar temáticas de educación sexual de manera como más abierta. Y toda esta contienda, toda esta disputa se genera en el marco de la nueva escuela mexicana. En el año 2022 se lanzó el nuevo plan de estudios y en el año 23 se llevan a prácticamente todos los estados de la República los libros de texto gratuitos. Estos libros generan mucho conflicto entre estos dos grupos, los de avanzada y los tradicionalistas, e inclusive se llega al punto de quemar libros de texto porque contienen temas que no se consideran para niños o niñas y que son temas incluso calificados como pornográficos por hablar del derecho al placer o por hablar de la diversidad sexual. En algunas regiones de Chiapas incluso queman los libros como si fuera un acto de fe de Diego de Landa en Yucatán. Aquí lo más importante tiene que ver con un fenómeno social que ha ido en aumento, que es el mayor número de embarazos de mujeres muy jovencitas, que están muchas veces vinculadas con violencia, pero también de violencia, esta violencia estructural que tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, con el deber ser, con el rol de los hijos que Dios te mande, con no puedes negarle el placer de una relación sexual al esposo. En fin, hay violencias indirectas donde sin ser violada como un violador en la calle o un violador familiar en casa, pero violador al fin, también hay estas formas de violación cultural donde las mujeres se han interiorizado para no cuestionar estos aspectos. Y aquí tenemos un incremento en el índice de niñas
que son multíparas muchas veces, que no han llegado a los 18 años y que ya tienen un par de hijos. Incluso hemos encontrado casos de formas muy violentas de embarazos, incluso de niñas de 10, 12 años. Esto, de alguna forma, te ha motivado a hablar de lo que está sucediendo a través de este trabajo? Sí, cómo no, muchísimo. Desde hace varios años planteo que la educación sexual y de género es fundamental en las escuelas. Y esto, bueno, no es una idea mía, este planteamiento viene de mucho tiempo atrás. Lo plantearon las feministas en Yucatán en 1916, sí, en los congresos feministas. Se planteó en los años 30 con Basols de llevar estas temáticas a las escuelas, en los años 70 con Luis Echeverría también, de incorporar algunos de estos temas. Y luego en este siglo pues también ha habido como muchos momentos en los cuales se ha querido incorporar, pero no se ha logrado del todo llevar un proyecto, digamos, un proyecto basado en política pública sobre educación sexual, como sí se hizo en Argentina en algún punto, en algún momento, aunque ahora ya tiene retroceso, está tambaleando. Pero esta temática es fundamental, sobre todo porque bien señalas, los embarazos en adolescentes ocurren y en el mejor de los casos es un embarazo entre dos adolescentes que se aman, que de alguna forma, a lo mejor inconscientemente desean un hijo, pero en muchos de los casos se debe a violencia sexual ejercida en el entorno familiar y que es una situación que crece profundamente y que si nosotros no hacemos algo para plantear que esta educación sexual se deba llevar a las escuelas y a las familias, pues va a seguir aconteciendo, ¿no? Recientemente estuve participando en una fundación de apoyo a los adultos mayores, que es a lo que me dedico hace varios años, pero varios profesores y profesoras me decían, cuando yo decía, bueno, yo preferiría llevar esta educación sexual a las escuelas, porque finalmente los jóvenes, dije yo, ingenuamente, a los 16, 17 años ya tienen relaciones. Y me dijeron, ¿de qué año es tu dato? De 16, 17 años. No, mija, están teniendo relaciones desde los 13, 14 años. Y yo dije, Dios mío, ahora sí, la atrasada soy yo. Aquí sí tenemos un problema fundamental, pero lo más preocupante es, Leona, desde mi punto de vista, esta falta de política pública estructural. Mencionabas hace un momento, en la década de los 70, muchas de nuestra generación lo recordarán, se hizo un gran proyecto institucional sumamente exitoso. En el año 63 comenzó el uso de la píldora preventiva de embarazos a nivel nacional, casi a los 4 meses de que se iniciara la píldora en Estados Unidos. Y esto fue a través del sistema de salud público. Y se hizo una gran campaña, ustedes la recordarán, en los años ya 70, un poquito más adelante, de que ya existía la píldora y el DIU ya existían en México. Y en los 70 se hizo La Familia Pequeña Vive Mejor. Y descendimos de 5 hijos a lo que tenemos actualmente, que es 1.8, 2, dependiendo de la zona, si es rural o urbana. Y se logró abatir el control de la fertilidad, de la natalidad. ¿Por qué no hemos podido tener una campaña tan exitosa, que fueron 2 campañas en los años 70 que yo recuerdo con un gran éxito, que fue La Familia Pequeña Vive Mejor y el control del agua, el manejo del agua, con un eslogan de unos niños que decían, ya, ciérrale, con un tono muy del centro del país, ciérrale a la llave, y empezamos a tener conciencia del agua. ¿Por qué, Leona, teniendo tantas estrategias, experiencias, preparación profesional, no hemos llegado a una campaña estructural que vaya incorporando nuevas formas de ver la sexualidad? Desafortunadamente, Gina, tiene que ver mucho con la modificación en términos políticos del partido que ejerce el poder. A veces había como
un mayor seguimiento cuando teníamos al PRI solamente gobernando en México por años, la llamada dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Pero lo que yo he visto, que con el cambio de gobiernos del PRI al PAN, a Morena, se da un hecho fundamental, y es que lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, lo que han hecho grupos, porque no es una sola persona, es mucha gente la que participa, es tirar al bote de la basura lo que ya se hizo, ¿no? Porque el nuevo partido quiere plantear que lo que trae es mejor que lo anterior, ¿no? Y no quiero entrar en debate de qué partido sí y qué partido no, pero eso es un hecho. La política pública depende muchas de las veces de lo que desea un determinado político en el poder. Y bueno, esto es una gran discusión. Es una gran discusión, pero es un problema. Pero Leona, yo recuerdo que tú participabas en ciertos comités en la época de Peña Nieto, hasta donde recuerdo, nos conocemos hace varios años, y tú estabas participando en este tipo de política pública en el periodo de Peña Nieto. Sí. Había un programa particular. Sí, el programa se llama la Agenda Sectorial de Educación Integral de la Sexualidad, y en él participamos pues especialistas de distintos niveles educativos, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, hasta universidad, y de educación indígena, educación especial. Y llegamos a formar una agenda bien interesante para atender la cuestión de la educación sexual integral, con énfasis en prevención del embarazo en adolescentes. Llegó a venir Jeffrey Wicks a darnos conferencias a un foro que tuvimos muy interesante, en el que participamos no solamente gente del centro del país, sino de todos los estados. Y este programa finalmente, me imagino, la verdad no sé, han hecho tantos cambios, ¿continúa o...? No. Este programa se dio por terminado en 2018-19, y después, durante el sexenio de López Obrador, se empezó a trabajar en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Pero no fue hasta 2022 en que se lanzó el plan de estudios, y hasta 2023 que se reparten, digamos, los libros de texto gratuito en todo el país. Y eso genera también otro gran debate, ¿no? Otro gran debate. Ustedes recordarán hace un par de años todo lo que causó, incluyendo la quema de textos, como comentaba León hace un momento, pero realmente creo que seguimos experimentando en el país con un tema sumamente delicado, porque esto tiene que ver con nuestras juventudes, con nuestra niñez, con nuestros adolescentes, que por un lado reciben muchos consumos culturales, sexuales, agresivos, violentos, y por otro lado tenemos una resistencia institucional a asumir una responsabilidad que finalmente es fundamental para la calidad de vida de nuestra población. Pero quédense con nosotras aquí en nuestro programa Tiempo de Mujeres. Estamos con la doctora Leona Rosales. Ella es experta en sexualidad, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres en la revista Peninsular, con don José Moguel en los controles, que nos lleva el tiempo y nos dice cómo vamos para presentar a nuestras invitadas, que el día de hoy, recordemos, antes de continuar con la entrevista de la doctora Leona Rosales, aquí no estamos vendiendo libros, estamos transmitiendo la información de lo que acaba de publicar la doctora. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Esta es una edición de este año? ¿El año? No. Este libro 24? Salió en el 24. 24. Sí, dice ahí 23, pero salió en el 24. Salió en 24. Y, es una edición reciente. Pues tenemos todavía ejemplares en UPN, es de distribución gratuita. El tema es cómo lo hacemos llegar a diferentes
lugares. A lo mejor Ya. nada más pagando el flete. El flete, pero te preguntaría, ¿no lo tienen en versión PDF? Tenemos una versión digital. De Sí. digital. Sí. Bueno, esa, si nos lo permite don José Moguel ahora en los controles, a ver si la podemos poner aquí abajo para que puedan tener acceso. Si no, es buscar el título. ¿Ya está en alguna página o está en Sí, red? está en la página de UPN. Ah, ahí Ajusco. está. Sí. En UPN Ajusco se llama Educación Sexual, Culpas, Miedos y Disputas. La verdad, lo recomiendo porque está tocando un tema fundamental para nuestros días. Tenemos una gran disertación sobre el derecho a elegir y si las abortistas y si las conservadoras y toda esta discusión que a final de cuentas, lo comentábamos antes de entrar al aire, ambos grupos, estarás de acuerdo conmigo, Leona, coinciden en algo y coinciden en que tiene que haber una responsabilidad gubernamental de un gran proyecto de prevención, como este que hablábamos tan exitoso de la familia pequeña vive mejor, donde con todas las tradiciones mexicanas, las mujeres mexicanas en los años 60 empezaron a utilizar la píldora y el DIU, muchas veces a escondidas. Conozco a mujeres que en las entrevistas que uno hace, ¿no? Donde dicen, bueno, yo me iba a escondidas de mi marido hasta se enojaba porque pues nos habíamos quedado con 3 hijos, ¿no? Cuando pues la tradición era que fueran más. Sí. Pero es muy importante y ahí coinciden las dos agendas, la conservadora y la tradicional, en que debe haber mayor prevención y atención por parte de las autoridades con instituciones que proporcionen la información y los métodos anticonceptivos adecuados para no tener embarazos inesperados. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista y toda tu expertise, Leona, cuál es a qué reto nos enfrentamos? ¿Tú por dónde sugerirías con toda tu experiencia? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, aparte de esto que, no sé, lo que te comentaba, ¿no? Una gran prevención, con una gran atención, pero ¿por dónde ir? Tenemos que sentarnos a discutir la agenda de la política pública de este sexenio. Me parece que no hemos sido invitados suficientes actoras sociales a discutir qué se debe hacer. Sí se integraron contenidos en los libros de la nueva escuela mexicana, un poco desarticulados, por ahí, digamos, los de primaria brincan de un tema a otro. A veces dejan al profesorado el tema de los famosos proyectos, y ellos van diseñando como pueden en la marcha un proyecto de pues prevención del embarazo en adolescentes. O sea, en vez de darles la información, les dejan proyectos de investigación, digamos, a los jóvenes. Sí, porque ¿cómo es esto de los proyectos? Que ahora la educación, digamos, no está planteada en términos de materias, como era antes, sí, sino a partir de ejes articuladores y de campos formativos. Y esto se lleva a los libros de texto, y una de las formas que tienen el estudiantado de aterrizar los temas es a través de proyectos. Entonces les dicen, a ver, vas a hacer un proyecto. Por ejemplo, veía uno en los libros de texto de secundaria, cómo elaborar una toalla sanitaria. Entonces ahí les dan los pasos y los envían a elaborar la toalla sanitaria con determinados materiales, o a pedirle ayuda a la mamá, a la abuela, a la tía, de cómo pueden hacer esto, ¿no? Entonces, me parece que hace falta muchísima articulación en términos de los temas, de cómo se están manejando, de cómo se están planteando. Hay un tema que se menciona por ahí, pero en general está ausente, que es la sexualidad para el placer y por la decisión personal. Y en general sigue habiendo mucho ese sentido del riesgo de la sexualidad. O sea, si tú tienes sexo con tu pareja o no pareja o con quien sea, va a ocurrir un embarazo, te va a dar una infección de transmisión sexual, algo malo te va a pasar, ¿no? Pero no se plantea en términos de una potencialidad humana. Claro. Eso es por un lado. Por el otro, me parece que debemos involucrar más a la sociedad civil, a las ONGs, porque
como que está desdibujada la figura de la ONG. Pues ya la desdibujaron, ¿no? En estos la patearon. sexenios, ¿no? Sí, se desdibujó. Porque yo recuerdo hace algunos años, pues había como proyectos específicos, con financiamiento específico para poder desarrollar estas temáticas a nivel de los municipios o de las delegaciones o de un determinado contexto escolar. Hoy en día no existe más. Y eso pues también ha generado otras problemáticas. Ahí como que se ha concentrado más en la nueva escuela mexicana como la panacea, como la que está mostrando los temas y cómo se deben de dar y cómo se deben implementar. Y por otro lado también se está dando oportunidad a las familias, a madres y padres de familia, pero no digamos, muchas de las veces no tienen la formación para involucrarse en la formación. En la formación de sus hijos, y menos en estas temáticas que siempre son complejas. Pues ahí está, un tema de gran trascendencia para nuestro país en estos momentos. Yo creo que es un gran reto todavía el que tenemos, mientras se sigan focalizando en un aspecto del problema, sin ver lo que dice cualquier política pública, Leona, que es prevención, atención, sanción en su caso, bueno, en este caso los abortos que se han despenalizado en algunos estados, porque antes, independientemente de si era causado o no el aborto, incluso el aborto espontáneo, te criminalizaban como abortista y de ahí primero te culpaban y después averiguaban, ¿no? Esto se acaba de cambiar aquí en Yucatán. Y no se trata de que vayamos alegremente a abortar todas las mujeres, sino que se descriminalice exclusivamente a las mujeres cuando el Estado también es responsable. Pero no se ha logrado trascender en algo tan elemental que se llama política pública y que tiene pasos bien concretos: prevención, atención, sanción en su caso, y erradicación a través de políticas públicas transversales. O sea, quien no sepa esto y que esté parado en la administración pública, pues es muy mala señal. Yo creo que ahí tendríamos que empezar desde mi punto de vista, y obviamente con todo lo que nos has aportado es obvio que nos falta un buen trecho, y es muy preocupante lo que comentas ahorita. Siento con lo que comentas que hay un retroceso en esta área formativa de la educación a través de los libros de texto. Por ahí habría que trabajar, yo creo que más. Sí, efectivamente, tenemos que trabajar muchísimo en una estrategia educativa a partir de la política pública de educación a nivel nacional para incorporar este tema. Yo digo, sí hace falta incorporar género y sexualidad de manera transversal, pero también de manera curricular. ¿Por qué no tenemos una asignatura que se llame educación sexual a lo largo de todos los la formación, los ciclos, de toda la formación? Hoy en Quintana Roo es donde sé que existe una materia de educación integral de la sexualidad y género en bachilleres. Ah, mira. Ajá, entonces estoy indagando ahí como en ese nivel educativo de preparatoria para ver qué más hay, pero no he encontrado mucho a nivel nacional, porque además los programas de educación media superior están muy divididos, digamos, hay muchos modelos diferentes a lo largo de todo el país. Entonces, esto también hace que no haya como una estrategia muy dirigida en temas de sexualidad y género. Sí, el temor para empezar a la palabra, y además que también tenemos, instituciones de educación superior y de educación media superior que son privadas, ¿no? Y ahí ya es otro fenómeno. Sí, y a veces no consideran relevantes estas temáticas, ¿no? Ya. Para nada. Para concluir, mi querida Leona, y agradeciéndote tu presencia, ¿qué plan tienes de investigación? Te vemos mucho en Yucatán, vives prácticamente en esta zona. Ella es una experta de estudios, pues ya no abordamos toda la otra parte de tu trayectoria, porque yo sí quería aprovechar abordar este tema que acabas de presentarnos en tu libro, pero tú eres una gran estudiosa de la cultura maya, has estado muchos años, ella ha estado trabajando muchos años en Quintana Roo con población migrante maya,
que se va al estado de Quintana Roo en varios aspectos y centralizando su expertise en esta materia. ¿Cuál es el plan de trabajo, mi querida Leona? Bueno, hice sí mucho trabajo en Quintana Roo y en Yucatán con mujeres de origen maya y sobre temas de cuerpo, género, sexualidad. Esas temáticas las he continuado en otros lugares. De hecho, tuvimos un proyecto bien interesante por ahí de 2005-2006, en donde indagamos sobre temáticas de educación sexual, género, sexualidad en diferentes lugares. Estábamos varios países, Argentina, China, Chile, México. Uy. Y bueno, yo ya me fui a trabajar un ratito a Nueva Zelanda y ahora en un futuro me voy a trabajar a Australia. Australia, sí, supe. Esta temática que me apasiona como antropóloga, esto de lo comparativo, ¿no? De ver qué están haciendo en un lugar y en otro, ¿no? Entonces eso es lo que sigue. Yo estoy plenamente comprometida con el tema de género, sobre todo de sexualidad, pero de educación sexual integral. Pues muy agradecidas con tu presencia el día de hoy aquí en la revista Peninsular, mi querida Leona. Te felicitamos porque eres abuelita nueva. Ah, sí, soy abuela de dos y ya voy a ser de un tercero. Ya casi para un tercero que no sabemos si es niño o niña. No. Así es que felicidades por este abuelazgo que es la etapa, híjole, de las más bonitas de la vida. Es un amor mío, la niña, la primogénita. Sí. Del lado de mi hijo, el más joven, y Sebastián, mi nieto, el hijo de León, el mayor de mis hijos. Y ahora viene otro de Iván. Así es que todavía no sabemos. Eso de las maternidades elegidas es hermoso. Es un tema, pero además una maternidad amorosa, comprometida, esperada, emotiva, como bien mencionas en el libro, a través de las emociones. Felicidades por este abuelazgo, hay que decirlo públicamente. Gracias. Porque pues hablamos de la doctora del Sistema Nacional de Investigadores, pero finalmente también hay que rescatar el papel de la abuela, de la madre que sacó, es lo que como nos autonombramos las madres luchonas, que sacamos adelante a nuestros hijos y ahora a los nietos. Felicidades por toda tu trayectoria. Espero que este sea un pequeño pues regalito para pues de alguna forma reconocer todo tu talento, todo tu esfuerzo y compromiso. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por vernos por acá. Y gracias a la revista Peninsular, a don José Moguel en los controles. Las esperamos la próxima semana aquí en Tiempo de Mujeres. Vamos a tener una invitada más muy interesante. Les abrazo, su amiga Gina Villagómez. Hasta luego.